encuentra hoy en día pocas oportunidades de ser investigado y menos aún de ser reflexionado en la esfera pública. Este es un tema que, como digo, forma parte de la tradición de investigación del IEP y del legado de Carlos Iván de Gregori. Por eso agradezco al IEP la constancia en la investigación de estos temas y la publicación de obras vinculadas a la violencia y a la memoria. Quiero agradecer también al equipo, porque nosotros somos 4 autores, pero esto se hizo con un equipo mucho más grande. Sobre todo Ponciano del Pino estuvo al inicio en una primera fase. Me voy a poner los anteojos porque si no leo me voy a olvidar de alguien y no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Este equipo contó con muchísimas colaboraciones en Ayacucho y en Lima, ¿no? Quiero agradecer a Raquel Pérez, a Maritza Guamán, a Magritte Mena, a Sebastián Muñoz Nájar, a Lucía Ginocchio, Keila Barrero, Roberto Ayala, Patricio Leat, Sebastián Muñoz, Lorena Barbosa. Pero quiero detenerme un poquito más en agradecer, a darle un reconocimiento muy especial a Rosa Vera. Rosa, que nos ha acompañado en el transcurso de todos estos años en esta investigación y que su calidad humana y su calidad profesional nos permitieron el difícil reto de entrar a las instituciones educativas, de conversar con los maestros, de ganarse la confianza, ¿no? Sin Rosa este libro no sería posible. Quiero agradecer también a Rita Carrillo, a quien este libro está dedicado, y sobre eso me detendré después un poquito más. Por supuesto que quiero agradecer también a los maestros, ¿no? A los maestros y a los estudiantes que nos abrieron sus puertas, sus recuerdos, y a las familias que dieron el consentimiento informado también para que sus hijos participaran en los distintos talleres. Y quisiera dar un poquito de contexto del estudio. Algo se ha mencionado, pero quizás para los que están en la audiencia, que todavía no han tenido la oportunidad de leer el libro, explicar que este libro se realizó en 2 etapas. Primero empezamos el recojo de la información en el 2012 en 4 escuelas, 2 en Lima y 2 en Ayacucho, y en esta primera etapa participó Ponciano del Pino. Esta primera indagación terminó en un documento de trabajo que se llamó Secretos a Voces, que está publicado, digamos, en la web de libre acceso, y que tenía un objetivo como de urgencia, de política, ¿no? Quisimos dar inmediatamente los resultados de lo que habíamos podido procesar en ese momento, con la idea de que en ese momento habíamos estado coordinando y trabajando muy cercano al Ministerio de Educación, entonces queríamos devolver algunos lineamientos, posibilidades para este trabajo. Luego tuvimos la oportunidad en una segunda fase, en el 2013, de seguir trabajando sobre todo con maestros. Y en esta segunda fase participamos un subgrupo con José Carlos y con Nani, trabajando con los maestros en una suerte de talleres donde analizamos y probamos algunas de las hipótesis que nos habíamos planteado en la primera etapa. Entonces, en esa segunda etapa trabajamos con 2 colegios, con uno en Lima y otro en Ayacucho. Y entonces fue después de que ya habíamos publicado este documento de trabajo que vimos la necesidad de que todas estas voces no se quedaran sin ser comentadas, sin ser compartidas, y empezamos este proyecto editorial de integrar las 2 fases y de trabajarlo como una unidad, digamos. Como ustedes verán, el libro no es un conjunto de artículos de los autores, sino que es un esfuerzo de escribir a 8 manos, lo que ha sido un reto enorme, pero también una gran satisfacción. Nosotros venimos de trayectorias, de disciplinas, de experiencias muy distintas, entonces es realmente un proyecto interdisciplinario donde han participado desde la historia, desde la psicología y desde la antropología, y creo que eso nos ha permitido comprender, por lo menos de distintas miradas, este tema que es muy complejo. Y en realidad ahí hubo todo un tema de estas jergas, ¿no? Para ponernos de acuerdo entre psicólogos, historiadores y antropólogos, cómo nombrar el tema de
de nombrar algunas cosas es difícil en el tema en sí y también disciplinarmente, entonces hubo que ir afinando, aclarando, explicitando muchos de los términos que cada uno traía. Les cuento muy brevemente la estructura del libro. Además del capítulo introductorio y las conclusiones, tiene 4 capítulos centrales. El primero, aborda el tratamiento del tema propiamente dicho, cómo se trata, cuándo, cómo y por qué. El segundo capítulo trabaja el tema de memorias, percepciones, saberes de estudiantes y docentes sobre el tema. El capítulo 3 aborda más la cultura política, ¿no? Cómo estas memorias tienen relación con lo público, cómo se percibe la institucionalidad, el Estado y su relación con la violencia. Y finalmente está el capítulo 4, que es el análisis de espacios más amables, más dialógicos de encuentro para discutir estos temas, donde pudimos confrontar las tensiones entre las memorias más personales, más locales, más nacionales. Entonces, de este conjunto vasto y amplio, quisiéramos resaltar 3 aspectos. Muchos de ellos ya han sido mencionados por los comentaristas, lo cual me alegra que nos haya perdido, digamos, en el texto nuestras intenciones principales. Y el primer tema es que el tema del tratamiento del conflicto armado interno nos enseña, ¿no? El segundo viene a ser que a pesar de que nos enseña, en la escuela las memorias están ahí, no son mentes vacías. Y el tercer punto que quizás hemos discutido menos o reflexionado menos es la dificultad que tenemos para reconocernos como una sociedad post-conflicto. Entonces, sobre estos 3 temas quiero decir algunas cositas para invitarnos a reflexionar sobre ello. Como decía César, el tema no se trata en la escuela, o se trata muy poco, o de manera muy superficial, ¿no? Y nosotros encontramos que eso se debe efectivamente a un tema de un clima institucional de vigilancia, de temor, y es verdad lo que dice César también, que la escuela pública y la secundaria en particular ha tenido una tradición de deterioro enorme. Y creo que damos cuenta de eso también en el libro, porque los estudiantes se quejan de su mal cumplido derecho a la educación, de la corrupción, de una serie de taras del sistema que van mucho más allá de este tema del conflicto. Pero este tema además tiene otras aristas muy complicadas que hace que entonces se vuelva prácticamente imposible tocarlo, aunque hay que reconocer también que encontramos a maestros realizando tareas increíbles en este contexto. Tareas con mucha creatividad y donde se veía además un efecto importantísimo en los estudiantes. Entonces es posible también, ¿no? Tuvimos esa posibilidad de ver esa diversidad, pero lo que prima en realidad es el no tratarlo. Hay este clima de inseguridad, de vigilancia, de desconfianza. Los maestros en muchos casos piensan que hablar de eso puede suponer que se les reconozca o se les tilde como senderistas o de estar haciendo proselitismo. Tienen miedo también de activar el recuerdo propio. César nos ha contado lo que leer el libro ha activado en él. Imagínate si tuvieras que enseñarlo, ¿no? Entonces los maestros se sienten que no están listos y tiene que ver con claras secuelas postraumáticas que vimos también en los maestros, y tienen miedo también de que los estudiantes se desborden frente a un tema y no saber cómo acogerlos, ¿no? Y esto, que ya es bastante, se le suma que algunos maestros piensan que hablar del tema puede ser quizás inducirlos a la violencia. Piensan que hay muchas de las condiciones de desigualdad, de pobreza, que podrían activar una reacción similar, entonces prefieren evitarlo. Además, no saben muy bien qué es lo que se puede decir, qué es lo que se debe decir, qué enseñar. Como han comentado ya, quiénes son los estudiantes, de dónde vienen, cuáles son sus trayectorias. ¿Serán hijos de senderistas? ¿Serán hijos de militares? ¿Serán hijos de policías?
serán víctimas de Sendero, serán víctimas de las fuerzas del orden. Y entonces, ¿qué decir? ¿Qué versiones? No vayamos a hacer que estuviéramos activando o agrediendo susceptibilidades sin querer. Entonces, en este contexto, ¿se le puede culpar al maestro realmente de no tratar este tema? Pero como vimos, las memorias, más allá de la escolaridad, si bien en la escuela, en el espacio formal, no es que se hable mucho del tema, los docentes han sido, la mayoría de ellos, testigos directos, ¿no? Sea que fueron estudiantes de secundaria, sea que fueron estudiantes universitarios, sea que eran maestros en escuelas, vivieron directamente durante esos años. Y tienen recuerdos muy cercanos, muy intensos, y tiene que ver un poco con lo que decía también Jorge, había mucha diversidad frente a la entrevista. Había maestros que inmediatamente te contaban situaciones, experiencias muy duras, ¿no? Al poco tiempo de iniciar la entrevista con una necesidad enorme de hablar y sobre todo de ser escuchados. Pero también había maestros que cuando les preguntabas no querían hablar, pero en sus manos que se recogían o en su mirada que se iba, tú veías que con tus preguntas habías evocado memorias que querían ser olvidadas. Y tratamos en la medida posible de respetar la situación en la que los maestros pudieran hablar. El tema es que los maestros tienen este conocimiento enorme, directo. Y los estudiantes, a pesar de lo que se dice en los medios de comunicación, muchas veces que los jóvenes no saben, que no tienen idea del conflicto, lo cierto es que sí saben un montón, pero sus fuentes son sus familias. La escuela no es una fuente de este tema en la mayoría de escuelas. Saben también por los medios de comunicación lo que los medios de comunicación dicen, y ahí vimos bastantes diferencias entre colegios que tienen más acceso a internet o a medios de comunicación, donde según eso los medios de comunicación juegan un rol más importante o menor. Pero entonces ambos tienen este conjunto, este bagaje, muchas veces muy vívido, pero estas memorias están en muchos casos como sueltas, como fragmentadas, no tienen una comprensión más amplia de consecuencias, de causas, de ideología, de situar lo que sucedió o de lo que saben en un contexto más amplio. Los docentes en muchos casos nos comentábamos, encontrábamos como esta doble mirada del maestro. Por un lado, un maestro que sentía lo que le había pasado a él era lo que había pasado en el país. Entonces, sí, en su comunidad el Estado había sido el que más daño había hecho y más violaciones y asesinatos había cometido. Esa era la verdad y eso es lo que había pasado en todo el país. Su experiencia era la experiencia y cualquier otra información era entendida como una forma de manipulación. Y por otro lado encontramos otros maestros que también habían vivido situaciones muy críticas de violencia, pero que no ubicaban su anécdota, su experiencia en la historia del país, que eso que le había pasado a él le había pasado a muchísimas personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, los maestros se sentían como poseedores de este conocimiento, pero que estaba o prohibido o era intransferible, ¿no? Los estudiantes, por su lado, de la misma manera, a través de familiares o vecinos, amigos, tenían las narraciones de situaciones de violencia muy extremas, pero que tampoco podían situarlas en un contexto más amplio, ni contrastarla con la historia, ni elaborarlas, no sabían muy bien dónde poner estos pedacitos que habían accedido por personas o por los medios de comunicación. Y los estudiantes tienen entonces muchísima curiosidad, ellos quieren saber, pero no encuentran espacios para saber, la escuela claramente no aparece como uno.
Entonces esta situación de que la escuela no se encarga, digamos, sistemáticamente, porque muchas veces la escuela funciona como funciona la familia, que surge el tema porque el tema está ahí, el tema es presente, y entonces el maestro a veces tiene que salir de una situación, pero no necesariamente ha elaborado y ha construido un discurso sobre el cual explicar, confrontar, reflexionar sobre el tema. Entonces, esta situación de que la escuela no se trate, pero que a la vez haya tantas memorias, recuerdos tan vivos entre estudiantes y docentes, nos muestra también esta situación, esta dificultad que tenemos para reconocernos como una sociedad post-conflicto. A pesar de que muchos de nuestros rasgos de la cultura política está caracterizado por esa época, estos rasgos de intolerancia, de polarización, de exclusión, creo que nos caracterizan. ¿Qué rol juega en nuestra identidad el posconflicto? Comparando con otros países y otros conflictos, parece que los peruanos tuviéramos una tolerancia alta a la violencia. Miles de víctimas, muertos y desaparecidos, y en nuestro país no pasa nada. No forma parte de nuestro proyecto de país atenderlo, resolverlo, repararlo, hacer justicia. ¿Qué presencia, qué reconocimiento tienen las víctimas? ¿No? Hablaba Jorge de la necesidad de recordar para sanar y para olvidar eventualmente. No tenemos este tema en agenda, ¿no? Hay mucha gente que sigue buscando sus desaparecidos. ¿Y a quién le quita el sueño ese dolor? Esa injusticia. La verdad que recordar el dolor es una muestra pequeña de un acto de reconocimiento, de dignificación también de las víctimas. ¿Cómo es posible que no haya espacio para reconocer estas vivencias? Nos preguntamos eso. Y bueno, supongo que la lucha contra el olvido para las nuevas generaciones en este contexto, en el contexto que estamos comentando, describiendo, es un mandato ético, ¿no? Un mandato ético de la justicia. Pero lo que vemos es que no estamos en esa línea. El tema se elude, pero no solo se elude, sino que al que se aventura a tratarlo, el que trata de hacer algo, como nos comentaba Jorge en las redes, ya es una sanción explícita, pero se da que no solo no se promueve, digamos, ya a nivel estatal, como decía César, no todo lo hace el Estado, es verdad, pero no es solo que el Estado no lo promueva, sino que encima se sanciona, se castiga, ¿no? No hay, se obstaculiza en realidad la libre expresión y la reflexión sobre este tema. Porque hay versiones, y ahí retomo lo que comentaba Jorge, oficiales, ¿no? Legítimas, hegemónicas, que silencian a otras. Entonces, en nuestra experiencia, desde Ayacucho, por ejemplo, se siente este peso de Lima que tiene más voz, ¿no? Y que los hitos limeños son hitos nacionales, nos decían los profesores ayacuchanos. Y tiene que ver con lo que César comentaba, ese fragmento de este maestro, hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Para nosotros también fue sumamente duro estar ahí y escuchar las palabras del maestro. Era una actividad de reconstrucción de línea de tiempo, y una de las propuestas que nosotros habíamos intervenido en la línea era poner el asesinato de Marilena Moyano, y esa fue una de las primeras reacciones del maestro. Y después creo que el maestro se pudo explicar mejor, pero era esta sensación de que su voz no es escuchada, ¿no? La que lo llevó a decir las cosas quizás de una manera, de una total intolerancia y de un no reconocimiento frente al dolor del otro. Pero creo que es esta sensación de desigualdad, de invisibilización, lo que produce también esta sensación, este resentimiento.
Y encontramos también entonces distancias, ¿no?, entre los que han vivido directamente el tema y los que no. Hay muy poca empatía en nuestro país frente al dolor ajeno, frente al dolor del otro. E igualmente dramática es la negación de las víctimas del Estado, porque sus experiencias, las experiencias de los desaparecidos, interpelan a este discurso salvador, a este discurso pacificador. Entonces, todas las memorias, muchas memorias son evadidas, pero esta en particular es una de las que más silencio tiene. Entonces estamos en un contexto en que es mejor negar el pasado, pasar la página, ¿no? Estamos en un momento de crecimiento económico, de democracia, de pacificación, pero consideramos que cerrar, digamos, los ojos a estas tensiones tampoco resuelve los problemas que siguen ahí, porque como decían César y Jorge, el tema es presente, ¿no? Y es justamente este silencio que hay que atravesar, y saber, reconocer, reflexionar sobre el conflicto forma parte de los derechos, de la verdad y la justicia, de la reparación. Muchas veces escuchamos que nos quejamos del terrorismo, nos quejamos del Movadef, nos quejamos de los que salen de la cárcel acusados de terrorismo. Pero ¿qué estamos haciendo para atender esta problemática? ¿Qué hemos hecho en estos 25 años? ¿Qué hacemos desde el sistema educativo? ¿Qué hacemos desde el sistema de justicia? ¿Qué se hace por los afectados? Por las víctimas diversas, no estoy hablando solo de campesinos, de maestros, de autoridades, también de policías, también de militares. ¿A quiénes les importa realmente, no? Supongo que son pocos, o por lo menos no los suficientes, o por lo menos no los que tenemos el poder en la toma de decisiones. Es un tema que no es prioritario en el país, a pesar de que nos mueve a todos, porque creo que al final los que se acerquen a leer el libro se van a sentir efectivamente interpelados. Es preocupante, yo sí creo que el Estado no asume un rol en relación a los derechos humanos y a una convivencia respetuosa y democrática. Y estos temas no se solucionan lamentablemente curricularmente, ¿no?, con un mandato curricular, con un diseño de libros de textos, ¿no?, porque en realidad esto necesita un respaldo social, una política, un respaldo político. Y no hay en este momento ninguna política de memoria ni de convivencia. Y necesitamos pues una cultura política, una revisión de la cultura política de autoridades y funcionarios estatales. El sistema educativo jugó un rol durante el conflicto armado interno, ¿no? Y fue a través del sistema educativo que se expandió la ideología senderista. Entonces hay que trabajar también en la cultura política del magisterio, pero hay que también trabajar en la cultura política de policías, de militares. Hay que trabajar en la cultura política de fiscales y de jueces. Yo había pensado tocar el tema de género y ambos lo han tocado. Y siento que sí, que finalmente es un problema que es grande, es presente, ¿no? Y que tiene que ver con cómo estos funcionarios, estas autoridades tocan distintos temas, ¿no? El tema de feminicidios, el tema de la violencia de género, se puede ver desde la misma óptica, ¿no?, que hacen los políticos.